Protección Civil. Al momento de que nosotros nos vamos de vacaciones, bueno, necesitamos conocer a dónde vamos, qué riesgos posibles se pueden encontrar, inclusive saber dónde se encuentran las unidades de emergencia, tener los números de emergencia de la localidad que visitamos, tener un poquito de organización en dado caso de que pase algo y si estamos dispersos a dónde nos vamos a reunir. Claro que se puede, en todos los lugares se aplica este plan familiar de protección civil. Bueno, nosotros nos vamos a invitar. Recuerda que el teléfono que tenemos aquí en estudio es 30 30 5307, porque queremos saber cualquier duda que usted tenga en cómo se va a conformar y quiénes deben participar en este plan. Vamos a comenzar. ¿Quiénes forman parte de este plan familiar de protección? Todos los miembros de la familia. Todos. Estamos hablando que desde el papá, la abuelita, los niños, todos deben de participar en este plan. Esto va a permitir, en cierta manera, una interacción familiar, una unión familiar y, sobre todo, que los chavitos empiecen a actuar con una cultura de autoprotección. Sin duda no es lo mismo la participación de un pequeño con la de una persona de la tercera edad. Así es, no es lo mismo, pero de cierta manera se considera población vulnerable porque a veces los tenemos que cuidar, pero sí, en efecto, si nosotros nos organizamos de una manera adecuada, a lo mejor un niño de 4 o 5 años nos va a ayudar con el simple hecho de quizás tomar las llaves que tenemos para una situación de emergencia y llevárselas. Él ya se va a sentir importante, se va a sentir incluido. El abuelito nos puede ayudar con el hecho de bajar la luz para disminuir la corriente eléctrica o cerrar las llaves del gas. O sea, acciones que ellos puedan realizar de una manera oportuna y que sean parte de la organización familiar. ¿Y quién define la dinámica de cada quien? Bien, deben de reunirse todos en familia, platicar sobre los eventos destructivos a los que están expuestos y cada uno va a definir qué es lo que más le gusta hacer. A lo mejor la mamá le va a latir más organizar lo que es la maleta de emergencia. Quizás el abuelito se va a hacer cargo de indicar que está sucediendo una situación de emergencia y va a alertar a los demás miembros de la familia. A ver, voy a empezar por el punto 1, reunirse. Híjole, pero yo no sé, o yo no tengo capacidad o no tengo información en protección civil. Me reúno y les digo, ¿qué empiezo a platicar? Número 1, que quiero hacer este plan de protección. ¿Y luego? Ok, nosotros, la unidad estatal los puede asesorar o inclusive pueden visitar nuestras páginas de internet. Ahí viene lo que es el desglose del plan familiar de protección civil. Pero independientemente de esto, nos podemos reunir y ponernos a pensar qué experiencias negativas hemos tenido en casa. Por ejemplo, si alguien se cortó, si la abuelita se desmayó, si alguien tuvo una obstrucción de vías aéreas, o en su caso, saber cómo se comportó el hogar al momento de un movimiento sísmico, si hemos tenido cortocircuitos, si le hemos dado mantenimiento a casa. O sea, todo ese tipo de situaciones, platicarlas para hacer un listado de lo que nos puede pasar. Okay. Eso lo podemos definir como un análisis de riesgo de nuestro hogar. Ok. Y preguntarles ahí, entonces, lo siguiente sería, ¿qué te gustaría hacer en caso de que se nos presente todo lo que hemos puesto en esta lista? Así es. Por ejemplo, si nosotros identificamos que nuestra casa es vulnerable a un movimiento sísmico, que bueno, por la situación de Jalisco que tenemos, somos bastante vulnerables, pero por lo menos saber qué tan segura es la casa, dónde me voy a colocar, identificar si me voy a quedar dentro de casa o me voy a salir de la casa. Entonces, ya identificando, sabemos que nuestra casa a lo mejor es una casa quizás de interés social, que no cuente con las medidas necesarias para para aguantar un movimiento sísmico fuerte. Bueno, a lo mejor la abuelita va a decir, ¿saben qué? Tenemos que salirnos de casa, hay que irnos a un punto específico que nos resguarde. O dentro de la casa, si nos vamos a quedar, verificar cuáles son los lugares que nos pueden dar seguridad o una zona de menor riesgo, básicamente. Una pared que soporte peso, una columna debajo de las escaleras. Eso lo debemos de platicar con el fin de saber a dónde nos vamos a resguardar. Y es ahí donde se empiezan a deslindar responsabilidades. Si vamos a quedarnos dentro de la casa, ¿quién va a ordenar que nos salgamos? ¿Quién es el indicado en ordenar? Aquí de preferencia el jefe de la familia, puede ser la madre, puede ser el padre, inclusive el abuelo. ¿Sí? Y por ejemplo, a lo mejor la madre no está y el padre tampoco. Entonces a los hijos hay que decirles quién es el indicado en caso de que papá no se encuentre. Así es, o en su caso, si no tenemos a un adulto en casa,
que no vamos. No es recomendable tampoco que dejen a los salgan, niños, ¿no? así. Pero regularmente ya ahorita un niño o adolescente ya lo dejamos en casa, ¿no? Así es. Sí, por lo menos si no van a salir, por lo menos indicarles dónde son esas zonas de menor riesgo, dónde está esa columna que a lo mejor te puede generar un espacio de vida o lo que la gente conoce como triángulo de vida, dónde está esa escalera, que son los lugares donde mayores posibilidades tienes de vida. Mire, ¿qué les parece si del triángulo de vida platicamos, pero después de la pausa, porque esto es muy interesante y usted sabe perfectamente que eso le puede salvar la vida? Regresamos con más información. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Bueno, ¿qué cree lo que tenemos aquí? Bueno, este es un mapa que está obviamente dando unas indicaciones de dónde está pues el comedor, el distribuidor, baño, la habitación número 1, la 2. ¿Esto es lo que tenemos que hacer nosotros en casa? ¿Es importante tener un mapa como este? Claro que sí. Este mapa te va a permitir identificar las zonas de riesgo y las de menor riesgo, así como también identificar las rutas de evacuación que tienes de tu casa, de tu hogar. Lo importante aquí, con el color rojo, vamos a marcar las zonas que generan riesgo o que nosotros tenemos riesgo. Por ejemplo, en el caso de la cocina, vamos a marcar la zona donde tenemos las instalaciones de gas. ¿Sí? Estas las vamos a marcar de color rojo. De igual manera, las zonas que en cierto momento nos van a manejar un menor riesgo, por ejemplo, los muros que soportan el peso de la casa, las esquinas. Estos lugares, al momento de que se genere una situación de emergencia, te pueden dejar un espacio vital aislado y por lo tanto estos te van a dar mayores posibilidades de vivir. Mucho ojo, no es una zona de seguridad como muchos le interpretamos. De hecho, había un dicho muy importante que decía antes las abuelitas, para estar seguro en casa. Pero si analizamos en cierta manera los índices de accidentes que tenemos, en cualquier parte, la mayoría están en el hogar, entonces la casa no es tan segura. Por lo tanto, es importante identificar qué zonas tenemos que nos van a dar seguridad. Por lo tanto, debemos identificar dónde tenemos las paredes que soportan peso, las columnas, los muros y sobre todo identificar lo que es riesgo para mí. Vamos de forma descendente. Mayor riesgo el rojo, menor riesgo el verde, pero eso no significa que no haya riesgo. Así es. No es un lugar seguro, ni las esquinas, ni los muros que soportan la estructura de nuestra vivienda. Así es, te dan mayores posibilidades de vida. Eso es muy importante. ¿Sí? Al momento de que, dado caso de que se colapse la estructura, te van a dar esa posibilidad de vivir, mas no es una zona segura. ¿Dónde más? Después podemos identificar la parte del baño como una zona de menor riesgo por el espacio pequeño, en dado caso de que se colapse. Bueno, aquí vamos a tener agua y sobre todo podemos tener también los espacios vitales aislados. Entonces marcaríamos de color rojo, de color verde, las zonas seguras en lo que es el baño. Igual en dormitorios, los lugares que posiblemente nos van a generar riesgo son los lugares que tengamos cerca, donde tengamos vidrios. ¿Sí? En caso de que haya un movimiento sísmico, al momento de que la estructura se esté ahora sí que perdiendo la forma, los vidrios pueden salir en cierto momento proyectados y lastimarnos. Por eso la importancia de alejarnos de cualquier vidrio o cualquier lugar que nos pueda cortar o lastimar. Correcto. ¿Sí? De igual manera, las zonas donde tenemos la distribución en relación a la energía eléctrica, ahí también las vamos a manejar de un color rojo. En este mapa, bueno, no se muestra mucho, pero bueno, aquí es importante saber que donde tengamos electricidad, vamos a manejarlo como riesgo. Que es donde tenemos las pastillas estas, ¿no? Que hay que subirle y bajarle. Así es. Y también la tenemos que tener muy identificada porque al momento que nosotros tengamos que evacuar el edificio en cierta manera, vamos a seguir hacia una ruta de menor riesgo y debemos de bajar esas pastillas para que en caso de que se pueda generar una situación X, no vaya a haber un cortocircuito y sobre es un incendio. Ok. Vamos repasando la lista. Número 1, reunirse. Número 2,
¿Qué le gustaría hacer a cada uno de los participantes de casa? Número 3, identificar los puntos de riesgo en casa. ¿Con qué? Con un mapa como este, con un plano de la casa como la que tenemos. 4, identificar, por supuesto, ahí los puntos de riesgo que tenemos. Llevamos 2 niveles de riesgo, que es la parte más peligrosa, que es los puntos donde hay energía, ¿no? Electricidad y gas. Número 2, bueno, también los cristales es otro punto. Hay formas donde yo pueda localizar mi punto exacto donde debemos reunirnos en casa. Sí, mediante la plática con los familiares vamos a buscar las zonas que nosotros podamos considerar zona de menor riesgo. Como ya habíamos dicho al principio, los lugares donde se soporta el peso. Las esquinas es un lugar maravilloso que te va a permitir en cierta manera poder resguardar. Pero no hay un punto que yo diga, este es el más seguro. Ustedes lo deben de identificar. Cada casa tiene diferente... ¿Cómo lo identifico? Ok, básicamente en lugares donde se va a poder formar ese hueco, lugares donde podamos tener agua, donde podamos en cierta manera subsistir durante algunos días. Por eso yo antes mencionaba que uno de los lugares muy ideales para poder resguardarnos de cierta manera, hablando de un movimiento sísmico, puede ser el baño. Correcto. Ya que en este lugar las esquinas, las paredes son más pequeñas, es un lugar más reducido y por lo tanto podemos tener mayor posibilidad de vivir, de salir adelante. Me platica y desde hace el espacio anterior sobre el triángulo de vida o ese hueco. ¿Qué es ese hueco? ¿Qué es ese triángulo de vida? Ok, al momento de que tenemos una estructura y si esta se colapse, si tenemos un apoyo debajo de esta, nos va a generar ese hueco, este triángulo, ¿sí? En dado caso que la estructura caiga de cierta manera, podemos colocar apoyarse en el primer punto. En otra pared, en algún objeto que pueda soportar el peso. Así es. Por ejemplo, muchos decían anteriormente, en caso de sismo, resguárdate debajo del marco de la puerta. Pero a veces no identificamos que ese marco de la puerta es un vidrio, no tiene una dala, no tiene una viga que te va a permitir que al momento de que se deforme la estructura, te pueda dejar ese espacio. Sí, y al contrario, si no tenemos esa dala o esa viga, va a ser la zona más débil y por lo tanto podemos quedar atrapados. Eso es en caso de sismo. ¿En caso de incendio? En caso de incendio, lo ideal es que nosotros al momento de que identifiquemos un incendio, bueno, si somos menores hay que hablarle inmediatamente a nuestros padres para que en cierta manera se pueda hacer algo para disminuir el riesgo de incendio. Lo ideal es de que en caso de que ya el incendio esté propagado, nosotros si tenemos la oportunidad de cerrar la puerta, confinar el fuego para que no se propague. Hablamos que el fuego se alimenta de 3 productos importantes, el oxígeno, el combustible y la temperatura. Al momento de cerrar una puerta, lógicamente se va a confinar el fuego. Solamente va a consumir el oxígeno que está en ese lugar, por lo tanto va a ser más difícil que se propague. Es importante que tengamos en casa extintores. Estos extintores distribuidos de una manera que todos tengamos el acceso a que todos los sepamos utilizar, porque también a veces los tenemos de adorno, inclusive vamos a algunas empresas, algunas dependencias, el extintor sosteniendo el lonche, la bolsa, el saco. Entonces, bueno, nosotros también debemos de tener esa cultura que en casa tengamos extintores y que cada uno de los miembros de la familia sepa cómo utilizarlo. Afortunadamente, bueno, esos extintores traen una etiqueta que te dice cómo utilizarlo, pero hay técnicas muy sencillas que les van a permitir usarlos de una manera adecuada. Que ya en el programa anterior nos echaron una mano un poquito y nos dijeron cómo se utiliza y sobre todo qué tipo de extintores que tenemos que tener en casa. Si yo no alcanzo a cerrar, hay que salir de la vivienda. Así es, hay que salir inmediatamente y en el transcurso de la salida poder cerrar las llaves de gas si es posible, bajar la energía eléctrica también si es posible. Es importante que nos demos cuenta de que los héroes no existen. ¿Los héroes? Los héroes no existen. Los héroes están en el panteón. Si nosotros no tenemos la capacidad de apagar un incendio, hay que salir inmediatamente porque a veces ponemos en riesgo nuestra vida. Sin duda. Así es. Bueno, pues hay otros factores de riesgo, sobre todo como por ejemplo las inundaciones. Aquí en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos un sistema de de residuos de aguas negras, de agua de lluvia, etcétera, que no ha sido la suficiente para la demanda de la ciudadanía. Específicamente en zona metropolitana de Guadalajara, cuando se registran esas inundaciones, ¿qué hay que hacer?
Lo ideal es no salir de casa, No a salir. menos no salir, porque a veces tenemos la costumbre de que está lloviendo, los niños salen a jugar, pueden ser arrastrados por alguna creciente. Lo ideal es resguardarnos en los pisos superiores. Si tenemos la oportunidad de salir, si sabemos que en cierta manera se va a inundar y ya tenemos ese alertamiento, hay que hacerlo de una manera con mucha precaución. Y ordenada. Sí, ordenada, sobre todo siguiendo las indicaciones de las autoridades. Pero si ya está la inundación, solo hay que esperar a que alguien nos apoye para evacuarnos de la zona. Hemos visto en repetidas ocasiones en las noticias, ¿no?, estas casitas que son pequeñas, un solo piso, 2 ventanas y una puerta. Sí, aquí lo ideal es, antes de que empezamos si ya sabemos que se está generando una inundación, tener nuestro plan y, bueno, tratar de salir lo más rápido posible, evitando en cierta manera el riesgo. Sí, si ya está la inundación, volvemos, no hay que salir hasta que nos resguarden. Así es, o sea, encontrar el punto más alto, tratar de subir a la azotea, Así que es lo es. mejor, siempre tener una forma, ¿no?, de subir a la azotea. Es diferente cuando se registra algún tipo de evento climatológico en la costa, por ejemplo. Sí, Porque aquí- nos ven, y un saludo, por supuesto, a la gente de Puerto Vallarta también y de toda la zona de la costa. Sí, por eso la importancia de que identifiquemos previamente los riesgos a los que tenemos. Los riesgos que tenemos en casa no son los únicos, sino que también tenemos que identificar los riesgos que tenemos a nuestro alrededor. Y hablamos que si estamos en una zona de inundación, tenemos que tomar medidas precautorias para no ser parte del problema o disminuir el problema. Por eso la importancia del plan familiar y de saber si nos vamos a quedar, si nos vamos a salir, si nos vamos a resguardar en las zonas altas. Por eso es la importancia de estar organizados. ¿Qué le parece si dentro de esa organización yo supongo hay que tener lámparas, un botiquín, no sé, algún tipo de artículo que Verónica nos gustaría que nos platicaras, pero después de la pausa para que la gente vaya también, por supuesto, haciendo esta listita de todos los pormenores y el procedimiento que tenemos que realizar cuando estamos en una situación de riesgo en casa? 3030-5307, la línea que tenemos a su disposición. Después de la pausa volvemos con más. C7, Protección Civil. C7, Protección Civil. Gracias por continuar con nosotros y aquí picándole al internet me encuentro una página maravillosa que es portal.proteccioncivil.gov.mx y es una página que está diseñada específicamente para los niños. Está, por supuesto, que interviene el gobierno federal y la CENAPRED también, y solamente con el hecho de poner en internet plan familiar de protección civil, le vendrá una serie de opciones que usted puede, por supuesto, imprimir para poder tener este plan en casa, que es muy importante. Le damos estos links o estos espacios para que usted investigue, porque, por supuesto, este programa va a ser una orientación, pero si usted no se prepara, pues a lo mejor no vamos a poder pues causar ecos importantes. Hay que recordar también la página de Protección Civil, www.proteccionciviljalisco.gov, y sin duda la página de la CENAPRED. También le puede usted proporcionar cualquier información y comunicarse de forma inmediata con Protección Civil, es @PC con mayúscula Jalisco. Esa es la dirección en Twitter de Protección Civil, donde usted también se puede comunicar. Aquí es muy importante, después de que yo tengo mi mapa, cómo me organizo con ciertos artículos de primera necesidad para los diferentes eventos que se puedan presentar, Verónica. Bien, nosotros dentro de nuestro plan debemos de organizar 2 puntos importantes. El primero, una maleta que por lo menos traiga alimentos no perecederos para 3 días. Pueden ser atunes, sardinas, todo lo que podamos comer y que no sean perecederos, así como también agua embotellada. De igual manera, utilizar una lámpara y pilas de repuesto, lámpara con pilas y pilas de repuesto. Así Sí, porque como no sabemos qué tan, ¿Cuánto la tiempo? magnitud Así del es. evento, ¿no? Así es, también un radio de pilas y las pilas de repuesto. Y sobre todo la documentación más importante que tengan.
Esto es muy importante porque a veces, bueno, ustedes saben que tenemos que identificarnos, necesitamos comprobar ciertas cosas, por lo tanto esta documentación puede ser actas de matrimonio, fe de bautizo, así como también algunos documentos que identifiquen la propiedad de algunas cosas, certificados de estudio y demás cosas que consideren importantes. Todo lo que tenga que ver con su vehículo, con su vivienda y con sus hijos, todo aquello que represente su patrimonio y por supuesto la identidad de cada uno de los participantes. Eso es bien importante tenerlo en casa. Hay que comprar y se recomienda, ¿no?, un archiverito de estos de cartón, muy sencillo, tenerlo muy a la mano, donde tengamos pues nuestros originales y nuestras copias bien resguardadas, ¿no?, para tenerlos en todo momento. Entonces ya lo escuché usted. Latas de atún, esto es básico y pues obviamente algo que los destape. Afortunadamente ahorita ya es más rápido, ¿no? Pero las lámparas y el radio con pila y agua embotellada y todos nuestros documentos, tomarlos y salir. ¿A dónde me salgo? ¿A dónde me voy? Mi papá está trabajando, a lo mejor mi mamá también. ¿Yo a dónde me voy con esa maletita? Debemos de identificar puntos de reunión de la familia. Ya tenemos un punto de reunión de la colonia, pero en la familia también debemos de tener un punto de reunión. Lógicamente también debemos de identificar previo a esto una ruta de escape o una ruta de evacuación de la colonia para llegar a un punto de reunión familiar. Esto puede ser en la casa de algún familiar, con la abuela, con la tía o algún lugar donde no haya, lastimado el siniestro a esta zona y nosotros sepamos que ahí se va a reunir la familia en un lugar conocido. Si yo tengo una unidad deportiva a una cuadra, pues obviamente estas unidades, estas canchas no tienen pues construcciones, entonces supongo que es un lugar muy seguro, ¿no? Puede ser si no está dentro del perímetro que se esté dañado. Por eso también, de igual manera, podemos identificar ese punto de reunión, a lo mejor en la casa de un familiar que esté fuera de la zona donde vivimos. Por ejemplo, a lo mejor si vivimos en el municipio de Guadalajara, a lo mejor un familiar que esté en el municipio de Zapopan, Tlaquepaque, algún lugar que sea de fácil acceso, con el fin de que en dado el caso de que no estemos en casa o a lo mejor en esta unidad deportiva, sepamos que a lo mejor está en la casa de la abuela, en la casa de la tía. Si yo ya tengo preparado todo esto, ya se presentó la contingencia, tengo que salir, ¿ahora qué sigue? Ya me fui a mi punto de resguardo. ¿Qué sigue? ¿Colaboro con las autoridades? ¿Cómo colaboro con las autoridades? ¿En qué forma sí puedo ayudar y en qué forma no? Básicamente, el hecho de seguir las instrucciones que les damos como autoridad, con eso nos ayudan muchísimo, porque a veces sale de control y la gente, en vez de podernos apoyar, quizás nos van a obstruir algunas labores. Si nosotros estamos preparados, tenemos algún conocimiento y estamos hablando que el evento fue de gran magnitud, podemos presentarnos en algún punto donde se encuentran estas autoridades y ofrecer nuestros servicios. Pero si no es requerido, yo les recomiendo que no se acerquen a las zonas y que en cierto momento estemos preparados para actuar. Independientemente de que sabemos que vamos a estar de cierta manera quizás incomunicados, debemos de estar a la escucha, por eso la importancia de ese radio, por eso la importancia de esa lámpara. Y también nos faltó hablar del botiquín, debemos de tener un botiquín que nos permita hacer alguna curación, una atención inmediata en lo que llegan las unidades especializadas. ¿Qué tiene que tener el botiquín? Básicamente material de curación como son gasas, pinzas, guantes, así como también algún jabón líquido. Mucho ojo, no pongan alcohol en las heridas, eso es muy común que nos pongan alcohol, o si una persona se desmaya no le pongan alcohol. Entonces, por lo tanto, el material de curación. Porque luego se desmayan y viene el trapito con alcohol, ¿no? Sí, lo que mucha gente no sabemos es que el alcohol desplaza el oxígeno y por lo tanto, en vez de ayudarla, la estamos afectando más. Así ¿Y en es. las heridas qué sucede? En las heridas, bueno, el alcohol es un bacteriostáctico, no es un bactericida, por lo tanto también va a fijar las bacterias y no las va a matar. Entonces, bueno, todo ese tipo de detalles es importante que los tengamos, por eso también la importancia que dentro de nuestro kit de emergencia tengamos un manual de primeras, un material de primeros auxilios. Yo les recomiendo que solamente agua y jabón, nada más. Un jabón neutro, agüita, nuestra gasita y es más que suficiente, ¿sí? Por eso la importancia de tener básicamente nuestro material de curación, gasas, vendas, tela adhesiva, algodón, tijeras, guantes, agua,
el jabón exclusivamente y nuestro material de nuestro manualito de primeros auxilios. Aquí viene lo más importante. ¿Y ahora cómo le hago? Ya tenemos la indicación, ya estamos bien puestos y tenemos que hacer un simulacro para saber si lo que estamos haciendo está funcionando. Eso es padrísimo, la verdad. El realizar un simulacro, aparte de que va a ser divertido, nos va a permitir enfrentarnos a una situación ficticia de emergencia. Puede ser un simulacro de incendio, puede ser un simulacro de sismo, puede ser un simulacro del evento del cual estemos expuestos, ¿sí? Y donde todos participemos, donde hay un sistema de alertamiento, puede ser a lo mejor un silbato que permita alertar a todos los integrantes de la familia que algo está pasando. ¿Quién en ese momento va a cerrar la llave del gas? ¿Quién le va a bajar a la luz? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar a nuestra zona de menor riesgo dentro de la casa? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en salir de la casa desde el punto más lejano a una zona de menor riesgo fuera de casa? Eso es lo importante y eso es lo divertido, porque eso les va a permitir saber cómo vamos a reaccionar. Eso va a permitir, en cierta manera, disminuir esos nervios de los que hablabas al principio. Y me imagino que ya al final, cuando estamos fuera de casa y regresamos, empezamos a hacer una evaluación. ¿Qué nos falló? Así es. Eso es muy importante, porque y mientras más simulacros vayamos haciendo, entre comillas, más controlado es el evento. Así es. Sí, estos simulacros te van a permitir reforzar tus planes, saber en qué estás fallando, pero sobre todo medir tiempos y disminuir esos tiempos. Si en dado caso tengamos que evacuar, bueno, si lo hice en 5 minutos, a lo mejor para la siguiente lo hago en 2. ¿Cuál es el tiempo para una evacuación? Ok, es el menor tiempo posible, ¿sí? No hay un tiempo porque va a depender de las características del lugar que vamos a evacuar, pero sobre todo de la gente que vamos a evacuar y el número de personas a evacuar. Por lo tanto, el menor tiempo que sea posible es el tiempo ideal. Si yo tengo una persona con alguna discapacidad física que no pueda moverse por sí mismo, esto obviamente me va a dar tiempo. Aquí hay una indicación muy especial, cómo manejarlo, tranquilos, y sé que me va a llevar tiempo, ¿no? Así es. Por eso también la importancia del plan. Si el plan te dice que la abuelita a lo mejor está en silla de ruedas, ¿quién va a encargarse de mover a la abuelita a una zona de menor riesgo? ¿Y qué casas particulares tienen rampa? En el edificio donde yo vivo no hay rampa. Así es, no tenemos rampas, no vivimos ahora sí con una cultura incluyente y es muy importante por eso la organización. Quizás a lo mejor no la vamos a poder bajar con una silla de ruedas, pero a lo mejor si nos organizamos y conocemos algunas técnicas de movimientos de personas, va a ser muy fácil también trasladar a una persona que tenga una capacidad diferente. Es que ahí está el otro detalle, cómo reduzco riesgos. No porque esté muy preparada no quiere decir que no haya identificado ya el riesgo, ahora tengo que trabajar. No porque se vaya a presentar algún fenómeno en casa, ¿no? En mi zona, sino ahora tengo que empezar a trabajar para prevenir esos riesgos. Así es. Yo siempre les pregunto cuando damos la capacitación, en tu casa, ¿cuándo le das mantenimiento al sistema eléctrico? A lo mejor tienes 20, 30 años en casa y ¿cuántas veces han cambiado ese cableado? Y eso, por lo tanto, nos va a generar o nos va a hacer vulnerables a un cortocircuito y por ende a un incendio. Como por ejemplo lo que nos platica Meli, que nos hace una llamada el día de hoy, que por supuesto agradecemos mucho, de la Colonia Centro. ¿Dónde sería seguro resguardarse en una finca que tiene 45 años? ¿Me pueden decir qué son los traves? Las traves, perdón. Sí, las traves de las puertas, por favor. Sí, es básicamente como un trozo de madera grueso. En el caso de las casas antiguas, esos trozos de madera muy gruesos que en cierta manera eran las vigas de antes, eso se le conoce las vigas como, de ahora. Así, las vigas, ¿sí? Entonces, bueno, eso se le conoce como trave o dala. No es bueno ponerse debajo de una puerta aunque tenga traves. Lo ideal es de que no se pongan, al menos de que sea una estructura muy fuerte, muy sólida. Por lo general, en esas casas antiguas, bueno, las paredes son muy gruesas y por lo tanto te va a permitir también ese pequeño espacio donde te vas a resguardar. No estamos hablando de un espacio grandote, estamos hablando que van a ser espacios pequeños que a lo mejor te van a permitir respirar, te van a permitir en cierta manera tener esa capacidad de vivir. Es importante también resaltar que en los muebles como una cama o un sillón, inmediatamente si cae algo al sillón, te va a dejar ese triangulito. Así es, ahí te puedes resguardar. Ponerse así, como que en la orillita. Sí, pegaditos a la cama. Antes decían que debajo de la cama, pero imagínense una estructura o el peso de una estructura que tiene 2, 3 niveles, pues va a aplastar literalmente. Entonces es importante
quedarnos a un costado. Regresando de la pausa, vamos a ver cómo Protección Civil nos puede orientar de forma más directa, ¿no? Cómo podemos comunicarnos con ustedes y de qué forma en nuestra sociedad, en nuestro espacio, en nuestra familia, en nuestra escuela, podemos invitarlos a que se unan a este plan familiar de protección. Es tiempo de la pausa y ya regresamos. C7, Protección Civil. Decidimos invertir en la educación de tus hijos y apoyar la economía de tu hogar pensando en el futuro. Estamos apoyando con bienevales a los jóvenes del área metropolitana para llegar a su escuela. Y todos los niños tienen mochilas con los útiles que necesitan para seguir aprendiendo. Tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval. Informe de resultados. Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. La música popular del cancionero mexicano y de Jalisco en compañía de Cornelio García para amenizar la hora de la comida y disfrutar con sus invitados en Cantares y Costumbres, martes y jueves, 2:30 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7 Jalisco, el canal oficial de los Juegos Olímpicos de Invierno Sochi 2014. Diputados Jalisco. El Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral que envió el Senado de la República. Luego de un intenso debate, los diputados de la 60ª legislatura validaron los cambios que buscan mayor participación ciudadana, democracia e igualdad. Algunos legisladores opinaron que se dará un retroceso. Señalaron que la propuesta no atiende el problema central: abrir la esfera pública, empoderar a la sociedad y reconfigurar la relación entre el poder público y los ciudadanos. Entre los cambios destacan gobiernos de coalición, reelección de presidentes municipales y diputados, sanciones a partidos políticos e igualdad entre hombres y mujeres para contender por un puesto de elección popular. 60ª legislatura. Un trabajo bien pagado es el comienzo para la estabilidad, la tranquilidad y un mejor futuro para tu familia. Por eso, apoyamos a los emprendedores, incentivamos a las micro y pequeñas empresas, atrajimos inversión extranjera y estamos trabajando para generar más empleos. Este es el camino para crecer y avanzar. Este es el primer año rumbo al bienestar. Aristóteles Sandoval, Informe de Resultados, Gobierno de Jalisco. Mereces estar bien. Si te pega, no te ama. Si te grita y te amenaza, no te valora. Si te insulta, te humilla o te vigila, no te respeta. Nadie es dueño de tu vida. Tú mereces vivir tranquila, que te traten bien, sentirte amada y ser feliz. Llama al 01800 00 Mujer para orientación y asesoría. Instituto Jalisciense de las Mujeres, Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. El mundo de las letras y los autores se hace presente en un viaje literario a través de todas las letras del abecedario. Al pie de la letra, miércoles, 6 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. En Jalisco, la principal causa de muerte de los jóvenes son los accidentes relacionados con el alcohol y el volante. A partir del 15 de noviembre usaremos el alcoholímetro en el operativo Salvando Vidas para detectar a quien maneje bajo el influjo del alcohol. Si das positivo, serás multado hasta por 13,000 pesos o retenido hasta por 36 horas en el Centro Urbano de Retención Vial por Alcoholimetría, Curva. Te estamos cuidando. Gobierno de Jalisco. Bienestar, mereces estar bien. Gilberto Pérez Castillo analiza desde el infierno la actualidad nacional. Todos los jueves a las 7 de la tarde. C7 Jalisco, la industria creativa de los jaliscienses. C7, Protección Civil. Bueno, vamos a seguir con la lista de lo que usted tiene que tener en caso de una emergencia. Vamos a hablar de las herramientas. Hace un momento bien lo dijo la oficial Verónica, que no tenemos que hacerla de héroes. Los héroes están en el panteón, pero hay necesidad de tener herramientas en casa para, en caso de que sea pertinente, arreglar algún desperfecto que nos pueda provocar un daño mayor. Sí, en caso de que ya estamos en la emergencia, es importante tener alguna herramienta que te permita, en cierta manera, hacer una reparación de emergente.
por ejemplo, a lo mejor una fuga. Si quizás la emergencia no es tan grave y tú puedes quedarte en casa y tienes que hacer una reparación, bueno, para eso vamos a tener esa herramienta que te permita disminuir el riesgo. Por ejemplo, dijimos una fuga de agua, de gas. Pinzas, todo lo básico, desarmadores, martillos, pinzas, todas las herramientas que en cierta manera te van a poder ayudar a disminuir ese riesgo que se pueda generar. Bueno, pues vamos haciendo, tener todo este plan familiar de protección, y yo no quiero dejar escapar esta anécdota que nos cuenta Verónica, porque resulta que su hija, pues obviamente sabe muy bien, que la felicitamos porque tiene no solamente una mamá maravillosa que le enseña, sino porque ella lo quiere hacer. ¿Que se levantó a las 3 de la mañana a hacer simulacro? Sí, bueno, parte de la escuela, en la escuela le pidieron un plan familiar de protección civil, principalmente a los niños de 4º año, es lo que les enseñan en materia de protección. Y bueno, se le ocurrió tocar el silbato a las 3 de la mañana, nosotros estábamos un poco cansados y bueno, tuvimos que participar así como que ni inventas, pero sí fue padre. Ella pues lógicamente riéndose de nosotros, sí, por supuesto, nos llevó a la zona de menor riesgo que tenemos ya marcada en casa, que es debajo de unas escaleras, que es el lugar que más nos va a permitir en cierto modo generar ese triángulo o ese espacio vital aislado. Ella hizo la hipótesis de sismo, nos contó el tiempo que tardamos. Ella fue la evaluadora básicamente del simulacro. Fue un simulacro sin previo aviso, o sea, no nos avisó que iba a hacer eso, y ella estuvo contando el tiempo que tardamos en llegar a esa escalera, a ese espacio para resguardar. ¿Y cómo les fue? Pues nos calificó con 7 porque no cumplimos con el tiempo establecido que ella misma había hecho. O sea, nosotros no sabíamos el tiempo que ella se había puesto. Entonces, bueno. ¿Y cuántos son en casa ustedes? Bueno, afortunadamente somos 3, pero la casa. ¿Y 7 minutos? Ah, entonces sí les fue mal. Sí, nos calificó en 7, hicimos 3 minutos. Ella había marcado que en 2 minutos mínimo teníamos que estar en ese lugar. Perfecto. Bueno, ya ve, de todo pasa. También el mayor Trinidad López Rivas nos platicaba que sus hijas, tuvieron ahí la creatividad de hacer algún incendio en casa para que papi fuera, pero papi estaba trabajando y le tocó a la mami. Fíjense cómo hay que tener mucho cuidado con lo que le enseñamos y cómo le enseñamos a nuestros hijos a salir adelante de estas situaciones, ¿no? Sin duda, ¿cómo me organizo? Ya que es una parte muy importante con todos mis vecinos. Bien, aquí la comunicación es muy importante con los vecinos, ya que a lo mejor nosotros podemos estar muy bien preparados, pero no sabemos los riesgos que tenemos alrededor. Es importante conocer al vecino para saber si tiene a lo mejor un taller de costura, un taller de mecánica. Esto nos va a permitir en cierto momento evaluar también nuestros riesgos, evaluar los riesgos externos y por lo tanto organizarnos. Y de igual manera convencer al vecino de que debe de estar preparado, que también organice su plan de protección civil. Inclusive en consenso podemos organizar en la colonia o en la cuadra un plan comunal. Este plan te va a permitir tener una ayuda mutua. A lo mejor yo no tengo la capacidad de poder evacuar a toda la familia porque a lo mejor tengo 2, 3 personas de la tercera edad o personas con alguna capacidad diferente, y ellos quizás dentro de sus planes tengan programado apoyar a esa familia. Por lo tanto, sí es muy importante esa comunicación, identificar los riesgos, fomentar la cultura, y eso te va a llevar a que en cierta manera, tengas convivencia con todos los integrantes de la colonia o de la cuadra y que de veras estén resguardados. ¿Protección Civil me puede ayudar? Claro que sí. Nosotros, si ustedes en cierta manera tienen un espacio donde se puedan reunir, nosotros podemos ir a apoyarlos y claro que sí les podemos dar una plática de cómo se pueden organizar. Es que, por ejemplo, aquí lo primero que tenemos que hacer es nuestro plan familiar y después brincarnos al siguiente paso, que es el plan comunal. Es precisamente incluir a todo mi entorno. Yo puedo en un momento de emergencia salir, pero si mi vecino no lo sabe, no sabe cómo hacer, pues para mí es un factor de riesgo. Así es, esto es importante. Igual, si no pueden organizar un plan comunal, a lo mejor formar pequeñas brigadas comunitarias que te permitan apoyar en lo que llega, en cierta manera, la respuesta, la gente que se dedica a atender la emergencia. Entonces es muy básico que todos sepamos de primeros auxilios, que todos sepamos hacia dónde vamos a irnos en caso de una situación de emergencia. Algo que también comentábamos hace ratito, ¿qué voy a hacer en caso de que tenga que salir de casa o que se esté generando una situación de emergencia? ¿Me quedo en el patio o me voy a la calle? Por lo general, todo el mundo dice, está temblando. Y en lo que nos quedamos de está temblando, ya pasaron hasta un minuto para identificar si está temblando o no. Y todo el mundo dice, hay que salir. ¿Y por qué salimos? A lo mejor que es más fácil quedarnos
dentro de casa, o es más seguro quedarnos dentro de casa que salir. Por eso la importancia de identificación de riesgos. Sí, porque nos preguntan aquí en el estudio nuestros compañeros, ¿qué hago? ¿Me salgo al patio o me salgo a la calle o me quedo en casa? ¿Qué hacemos? Pero hay que identificar, número uno, el punto, dependiendo la situación, que nos tenga a salvo. Sobre todo aquí también, ¿uso mi auto, no uso mi auto? ¿Dónde me estaciono? ¿A dónde me retiro? Hablando del automóvil. Bueno, si en dado caso el evento destructivo te permite utilizar el vehículo, puedes utilizarlo. Solamente hay que manejar tranquilo. Es muy importante esto porque vemos una emergencia y le pisamos al acelerador y a veces eso puede generar también un riesgo. Estamos hablando que estamos nerviosos, estamos estresados. Bueno, hay que tomarlo con tranquilidad. ¿Podemos desplazarnos con nuestro vehículo? Posiblemente sí. Esto va a depender de las circunstancias y los escenarios que te esté dando la emergencia. En dado caso de que te tengas que parar, bueno, hay que orillarse, de preferencia en lugares donde no tengamos algún objeto que pueda caer y lastimarnos. Por eso es muy importante tener nuestro auto en perfectas condiciones, con gasolina y todo, para pues ayudar a evacuar una zona. Nos comentaban de forma, pues un dato histórico, ¿no? Cuando pasó lo de las explosiones del 22 de abril, a muchas personas les pasó algo porque fueron a la zona a ver qué sucedía. Así es. Hace rato tú me comentaste algo importante, a lo mejor nosotros queremos ayudar y el momento de ayudar a lo mejor no es el momento en especial, no tenemos esa capacidad. Lo ideal es que si no tienes a qué acercarte a una zona de riesgo, no te acerques. ¿Sí? Esto es muy importante porque a veces podemos interrumpir las labores de las autoridades o en su caso podemos ponernos en riesgo. Entonces no se acerquen, traten de no hacerlo. Por eso la importancia también de tener un punto de reunión con la familia. Aquí es importante saber si estos cursos, estos espacios, ¿cuestan a la población? Cuando son cursos de brigadas comunitarias no tenemos ningún costo, estamos abiertos para todo, entonces no hay ningún problema, ¿no? ¿Cuándo sí hay costo? Básicamente no tenemos un costo como tal, son cuotas de recuperación específicas para el material que se utiliza y son para las empresas. Claro, por supuesto, yo tengo un edificio y somos 30 departamentos en el edificio, pues obviamente vamos a retribuir la ayuda, vamos a contribuir a esta mejora del área de protección civil con una cuota que haga que recupere el esfuerzo que ustedes han realizado. ¿Dónde puede la población llamarles, dirigirse con ustedes para pedirles, por supuesto, estos cursos a los cuales nosotros los estamos invitando a que vayan, a que asistan, a que hablen, porque de verdad que es muy importante. Recuerde que Jalisco es una zona sísmica, ¿no? Sí, bueno, el curso que ofrecemos a la población no tiene ningún costo, es el curso de el curso de brigadas comunitarias y este curso les va a permitir poder actuar, poder conocer estos riesgos, les vamos ya a ser más específicos en cómo van a hacer un análisis de riesgo dentro del hogar, qué es lo que deben de hacer antes, después, durante y después de un sismo, incendio, inundación, inclusive hasta de un tsunami. Entonces, bueno, no tiene ningún costo para la población el programa de brigadas comunitarias y el teléfono que se pueden comunicar es al 3675-3060, extensión 145 o 107. Aquí lo único que les vamos a pedir es que por lo menos tengan a 30 personas y un espacio donde podamos dar la capacitación. Correcto, 30 personas. ¿Cuánto dura? El curso aproximadamente es un curso muy sencillo que dura 1 hora, entonces no van a perder mucho tiempo. Todo el mundo tiene la idea de que vamos a durar horas. Hablamos que son herramientas básicas, pero que te van a permitir apoyar y salvaguardar tu integridad. Bueno, para pues empezar a concluir, yo creo que las personas que nos estuvieron viendo y escuchando a través de la multiplataforma de C7 Jalisco ya hizo esta lista, ¿no? Yo me imagino que ya todos tomaron apuntes y les vamos a hacer un recuento rapidísimo de lo que vimos hoy. Número 1, reunirse. Importante. Sí, la reunión es lo más importante para ponernos de acuerdo y saber quién va a hacer cada función. Bueno, eventos destructivos, ¿a cuáles estamos sujetos en Jalisco? Hablamos que a sismos, incendios, inundaciones, maremotos, explosiones, fugas, derrames, o sea, a todo estamos expuestos. Wow. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo defino qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que yo puedo hacer dependiendo de mi edad? Va a depender de la edad, de las características del hogar y cómo nos estemos organizando. Hacer un listado de... El listado básicamente de alimentos no perecederos, agua para 3 días, así como también lámpara, botiquín, herramientas de emergencia,
inclusive documentos importantes y demás. ¿Quién se hace responsable? Hay que definir quién es el responsable en caso de que esté papá o no esté papá, que es muy diferente, ¿verdad? Así es muy importante la distribución de funciones, quién va a cargar la maleta, quién va a cerrar la llave de gas, quién va a bajar la luz, quién va a cerrar la puerta de la casa. Es importante, unas llaves de emergencia, porque siempre las llaves son que siempre perdemos dentro de casa. Aunque no haya emergencia, siempre las perdemos y siempre las dejamos en todos lados. Muy bien, pues le recordamos, Protección Civil tiene un espacio en Twitter, @PC con mayúscula Jalisco, que le puede empezar a decir a usted, por supuesto, si usted se conecta con ellos y empezar a educarnos en esta materia. Hay que hacer un mapa como este, es recomendable tener una zona que nos represente riesgo. Si la cocina representa riesgo, pues a lo mejor póngalo en la parte de atrás de la puerta de entrada, a lo mejor no le gusta, se ve feo, póngalo en una parte lateral de un mueble de su casa. Algo con lo que podamos entonces cerrar el día de hoy para todos los que nos vieron y escucharon. Bien, pues que todos nos organicemos, que todos tengan su plan familiar de protección civil. Algo que también se me pasaba a decirles o que les recomiendo, tengan asegurada su casa, porque a veces el hecho de resguardar todos nuestros bienes hace que tengamos accidentes. Ahí es donde queremos ser héroes para resguardar algo en particular. Tengan un seguro de su casa, también es importante. No tenemos esa cultura. Ahí está. No solamente el auto se asegura, ni gastos médicos, también la casa. Hay que echarle ahí ojo. Verónica Pérez Salcedo, primer oficial de capacitación de la Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Sin duda fue de gran ayuda. Mil gracias. Y yo lo espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la mañana con más de C7, Protección Civil. C7, Protección Civil.